participación de Golgi Álvarez de Honduras y Fabián Mejía de Colombia, Agencia de Implementación Swift Photo INSIGE, con la ponencia Visión de Integración de Catastro y Registro con enfoque de procesos. Golgi Álvarez, licenciado en Desarrollo Social por la Universidad Metropolitana de Honduras, experto en integración de procesos de administración de tierras, escritor e investigador en el campo de la geoingeniería, 18 años de experiencia en la implementación de modelos de gestión integrada, catastro, registro, ordenamiento territorial en Honduras, Nicaragua, México y Colombia. Actualmente vinculado al proyecto de administración de tierras en Colombia en el componente de territorio y descentralización. Fabián Mejía, ingeniero catastral y geodesta, especialista en sistemas de información geográfica de la Universidad Distrital. 10 años de experiencia como consultor en proyectos de innovación tecnológica y geomática aplicados a la gestión territorial. Actualmente vinculado al proyecto Modernización de Administración de Tierras en Colombia. Demos la bienvenida, por favor. Ahí, listo. Bueno, muy buenos días para todos nuevamente. Yo soy Fabián Mejía. Me alegra ver tantos colegas, ingenieros catastrales y geodestas. Venimos el día de hoy en representación del proyecto Modernización de la Administración de Tierras en Colombia. Este es un proyecto financiado por la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos del Gobierno suizo, proyecto de la cooperación suiza, y nuestros principales socios son las entidades del gobierno en materia de administración de tierras. Tenemos el IGAC, la Superintendencia de Notariado y Registro, Departamento de Planeación, tenemos a la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Restitución de Tierras como socios directos. También tenemos contacto directo con otras entidades nacionales como los catastros descentralizados, Ministerio de Ambiente y otras entidades que de alguna forma están relacionadas en el ámbito de la administración de tierras. Antes que se me olvide, los invitamos para que vayan al stand, para que pasen. Vamos a hacer una demostración de qué es lo que hace el proyecto, hacia dónde vamos, cuáles son los retos futuros. Además, hay una aplicación disponible para que ustedes la descarguen. En esa aplicación van a encontrar también, entre otras cosas, la agenda del evento. Los principales componentes del proyecto. Tenemos 6 componentes principales divididos en 2 grandes áreas. Uno de los componentes es el apoyo a la construcción de la IDE para la administración de tierras, el apoyo a la construcción o a la definición de la figura del agrimensor certificado, la gestión de los datos a nivel local, la descentralización de los datos hacia el nivel local, que es el tema fundamental de la presentación del día de hoy, apoyo a los proyectos de catastro multifinalitario. Tenemos también el apoyo al proceso de interrelación entre catastro y registro y por último la conceptualización de un marco de referencia único. Estas son las grandes líneas de trabajo del proyecto Modernización de la Administración de Tierras. Hoy nos vamos a centrar en la descentralización, nos vamos a enfocar en la descentralización de la gestión a nivel territorial. Seguramente algunos de ustedes ha escuchado durante los últimos años el término LADM-COL, el modelo LADM-COL. La agencia de implementación en conjunto con sus socios, sus entidades socias, se han encargado de la definición, primero del núcleo, del perfil colombiano de LADM, de la norma ISO 19152, luego la construcción de un modelo que integra la información del catastro y del registro. Y por último, esta imagen que ustedes están viendo aquí es el modelo que se presentó para los proyectos piloto de catastro multipropósito. Son los proyectos piloto del Banco Mundial y el proyecto piloto de ovejas liderado por la Agencia Nacional de Tierras. Este modelo responde a las necesidades de esas instituciones en cuanto a qué información es la que ellos esperaban se recogiera en campo producto de los proyectos de barrido predial masivo. Todas esas variables que están ahí, de alguna forma las entidades consideraron que eran importantes para ser recogidas en campo, debían después llegar a sus sistemas, a los diversos sistemas de cada una de esas entidades. Es por eso que pues aquí tenemos una cantidad interesante de atributos,
Otro de los conceptos que la agencia ha apoyado es en la definición de el término de modularidad del perfil colombiano. El modelo LADM está compuesto por muchos modelos pequeñitos para cada una de las temáticas de la administración de tierras. Todo parte de un modelo núcleo que es el perfil colombiano. Este es realmente el perfil colombiano de LADM, y a partir de ahí se desprenden otros modelos temáticos, por ejemplo el modelo de catastro-registro, que a su vez se extienden con unos modelos adicionales para lo que mencionaba hace un momento del modelo de catastro multipropósito. Existen otros modelos como el caso de ordenamiento territorial, parques nacionales naturales, áreas protegidas, amenazas y riesgos, es decir, todas las temáticas que tienen que ver con la administración del territorio, al final se van a ver reflejadas como un modelo. Cada uno de estos modelos responde a los lineamientos que plantea la norma ISO 19152. Luego que se tiene un modelo definido, el siguiente paso es proveer herramientas, tener herramientas que le permitan a las entidades, a los operadores o a los diferentes actores trabajar con esos datos, desde la captura de la información en campo hasta la disposición y el análisis en el ámbito de la administración de tierras. Es ahí donde se crea la propuesta de un sistema de recepción de datos para LADM. Nuevamente, este sistema se ha pensado inicialmente para atender los requerimientos de los proyectos piloto de catastro multipropósito, donde en ese proyecto piloto una serie de operadores van al territorio, recogen la información, hacen el barrido predial, cada uno de ellos puede utilizar su propia metodología, puede utilizar sus propias herramientas tecnológicas, luego crea un conjunto de datos que ese conjunto de datos debe ser conforme a LADM. El siguiente paso pues es entregárselo a las instituciones oficiales para que hagan la validación de esos datos. Es ahí donde entra este sistema de recepción de datos. Está pensado para validar, almacenar, visualizar, compartir la información. Es un punto central donde va a converger toda la información de los proyectos pilotos de catastro multipropósito, y en este momento está instalado en el IGAC. Estamos en proceso también de instalar este mismo conjunto de herramientas en otras entidades como los catastros descentralizados. Se ha conceptualizado como una herramienta genérica para la administración de tierras que puede ser implementada en un municipio que no tiene tal vez mucha infraestructura tecnológica o en una entidad con un brazo tecnológico muy grande, como es el caso de catastro distrital, es decir, es una infraestructura escalable y les va a permitir a ellos, primero, tener los datos conforme a un modelo, almacenarlos y gestionarlos dentro de una base de datos, y luego disponer de aplicaciones y servicios para el intercambio de los datos. Un ejemplo es el geoportal. Este es el piloto del geoportal para la IDE de la administración de tierras. Se conceptualiza como un punto central de toda la información del ámbito de la administración de tierras. Puede concentrar información de diferentes entidades, que es lo que esperaríamos. En un mismo sitio tener acceso a la información catastral oficial, a la información del registro, información de restricciones sobre el uso público, parques nacionales naturales, amenazas y riesgos, es decir, toda la información del territorio que finalmente pueda servir para la toma de decisiones, centrados en el ciudadano. Lo que ustedes están viendo ahí es el ejemplo de una consulta sobre un predio. Esto es el municipio de La Palma, Cundinamarca. La consulta de un predio, se selecciona ese predio, se puede ver quiénes son las personas que tienen algún tipo de derecho formal o informal sobre el territorio y luego cruzarlo con información proveniente de otras entidades. Aquí nosotros no hablamos de cruce de capas, aquí hablamos de interrelación entre modelos. Entonces, ¿cómo la información del modelo de catastro y registro se puede conectar con la información del modelo de amenazas y riesgos o de ordenamiento territorial? Uno de los componentes principales de este sistema de recepción de datos es el módulo de validación. Nuevamente retomando el ejemplo de los pilotos de barrido predial, el operador hace el levantamiento de la información, estructura una base de datos y finalmente envía toda esa información a una entidad. Sería muy difícil que el IGAC, por ejemplo, comience a tomar cada uno de los conjuntos de datos que sus operadores les están entregando. Tal vez alguien se los entrega en un shape, el otro se lo entrega en una GDB, el otro le entrega unos PDFs. ¿Cómo una institución puede validar que esa información es conforme al modelo? Sería un proceso casi que imposible. Es por ello que se diseña el servicio de validación, que toma una fuente de datos estandarizada, verifica que todos los datos que el operador está enviando son conformes al modelo. Un ejemplo sencillo sería la información de las personas.
Entonces el operador entrega una tabla con el listado de todas las personas y tal vez según el modelo dice que la información de las personas debe contener el número de documento, que el número de documento es un atributo obligatorio. ¿Cómo hacemos para verificar que el atributo sí esté presente en todos los registros? Pues sería verificar uno a uno que todos los registros de la tabla de personas tengan inscrita la información del número de documentos. O cosas un poco más complejas, como la revisión de reglas topológicas, que no haya superposición entre polígonos. Es decir, hay una gran cantidad de revisión que las entidades deben hacer. Este servicio hace todas esas validaciones de forma automática y de forma masiva. Esto nos ayuda a tener pues, una gran oportunidad en la recepción de datos. No vamos a demorarnos 2 años validando datos para que cuando se oficialicen pues esa información ya no sea vigente. Ignacio decía hace un momento que el gran reto es poder actualizar, mantener actualizada la información catastral. Para eso también se ha diseñado y se ha desarrollado el plugin para QGIS Asistente LADM Call. Es una herramienta libre, como todas las anteriores que les he mostrado, son herramientas libres, código abierto, cualquiera de ustedes puede descargarlo, acceder a él, modificarlo si es el caso, y si desean también pueden contribuir con sus aportes para seguir construyendo este tipo de herramientas. El Asistente LADM Call es una serie de herramientas construidas sobre QGIS que le permiten a cualquier persona editar, mantener actualizados, modificar, transformar, cargar, gestionar absolutamente todo el ciclo de vida de los datos y en este caso pues esos datos conformes al modelo LADM Call. Estas son algunas de las herramientas y nuevamente los invito para que se acerquen al stand, allá les vamos a mostrar otras más, inclusive hay una herramienta que está basada en realidad aumentada y que permite entender un poco más qué es LADM Call, por qué está sonando tanto y hacia dónde queremos ir con eso. Por ahora los dejo con Golgi Álvarez para la segunda parte de la presentación. Gracias. Debo admitir que estos temas son inmersivos y muy atractivos, sobre todo porque vivimos una época en que la tecnología está provocando cambios no solamente en la forma de manejar el dato, sino en la forma como funcionan los negocios mismos. Y catastro, registros no son temas fuera de ello. Retos importantes en el tema de integración. La agencia ha apoyado mucho en el tema de integración de datos en base a modelos, tema que es sumamente urgente, sobre todo en ese cambio de paradigma de ver mapas contra ver modelos y que pareciera no ser la misma cosa. El lenguaje común de integración, se ha propuesto mucho trabajar con la temática de Interlis como un lenguaje, y hay un punto sobre el cual me quiero centrar, que es una misma razón de ser. Tanto catastro como registro, como las entidades que manejan la información de restricciones territoriales, de ordenamiento territorial, existen para la misma razón: obtención, actualización y publicidad de las relaciones entre los bienes territoriales y las partes interesadas. Y luego vienen retos muy fuertes en este periodo, que es un núcleo común de datos, de cómo las diferentes entidades que manejan información, que es la misma para el ciudadano, pueden tener un nivel de integración para el cual inicialmente no hay condiciones, y un flujo único de trámites en el manejo de la administración de tierras. Estos retos nos llevan a el tema que me centra hoy, que es 2 instituciones que han venido manejando realidades distintas durante muchos años, con complejidades muy diferentes. Por un lado, el catastro, que viene de una historia cartográfica de muchos años, sin embargo centrado en tecnicismos que no necesariamente obedecen a las realidades que buscaba el registro, que es muchos siglos más antiguo, con figuras jurídicas mucho más rígidas, y que deben integrarse en un momento como este. La dificultad más importante está en que el registro ha venido manejando el derecho privado como su prioridad, pero a partir de Catastro 2014 y estas tendencias que traen ahora, el catastro busca lo que es el derecho público, y que esas 2 realidades convergen en un mismo punto, y que las parcelas no solamente reflejen quién es su propietario, sino también cuáles son sus restricciones o sus responsabilidades desde el orden de la información del derecho público. Y quiero volver a la razón por la cual la ponencia se llama el enfoque de procesos, y es que
los procesos son más importantes que las tecnologías. Hablar de tecnologías es emocionante, sin embargo, la tecnología solamente es el medio que yo voy a utilizar para dar un servicio que vengo ofreciendo hace 50, 70 años. Procesos, pongo ejemplo, un proceso se entiende como una secuencia de actividades concatenadas entre sí, como la inscripción de un derecho de propiedad. Hay una radicación, hay una calificación, hay una inscripción y hay una entrega al usuario final. Esto cumple condiciones del proceso como que está de cara al usuario final, hay un valor agregado. Sin embargo, en medio de cada una de esas pequeñas actividades mostradas ahí, suelen haber una serie de tareas y acciones que suelen hacer que el proceso no sea tan lineal. Veamos el lado de catastro. Es igual, radica, opera el cambio, hace una resolución y una firma y hace una entrega. La pregunta es, dentro de estas actividades hay una serie de subprocesos, tareas, secuencias, flujos, requisitos, formatos, plantillas y una serie de cosas que los ingenieros industriales vemos como una cosa muy emocionante, pero la pregunta sigue bien ser, ¿agrega valor? Meter un dato más a la ficha de levantamiento es emocionante porque alguien la ocupa. Sin embargo, la pregunta obligada tendrá que ser, ¿agrega valor? ¿Y agrega valor a quién? Un nuevo modelo de datos, con nuevo levantamiento, con nuevo sistema, requiere mejores procesos. Sobre todo porque si nos vamos a la lógica de la ISO 9000, dice que una entidad es capaz de producir mejores resultados, mejores servicios de cara al ciudadano o al usuario final de la información. Y muchos de nuestros procesos están pensados en función de nuestro interés institucional y no necesariamente del ciudadano. Pongo el ejemplo. El usuario, con una serie de documentos, va al notario y quiere inscribir. Eso es lo que él quiere. Ojalá si fuera de fácil. Cuando uno ve una notaría se da cuenta de que ellos tienen tecnología muy robusta actualmente para fines de autenticación y esas cosas. Sin embargo, en el camino hay una serie de secuencias en las que el usuario tiene que ir primero al curador urbano para que le autorice el desenglobe. Y el curador le dice, yo te lo autorizo hasta aquí, pero luego tienes que ir a la municipalidad a que te autorice planificación. El geomensor, tienes que traerme una medición, el curador le dice, yo no te hago la medición, tráeme eso ya acreditado. Estas son cosas que agregan valor a la institucionalidad y seguramente que tendremos muchas formas de justificarlo, pero la pregunta es, ¿estas cosas las inventamos porque agregan valor al ciudadano? Sumémosle el municipio que tiene que autorizar el desenglobe, el municipio que tiene que autorizar una serie de requisitos para ese desenglobe y el catastro que tiene que autorizar esa misma situación. El usuario es más importante que el procedimiento. Y si nos vamos a pensar que los recursos que tenemos nosotros como instituciones, el Estado no tiene recursos. El Estado tiene los recursos del ciudadano, aún los cooperantes. No tiene recursos. Los recursos son los recursos que los ciudadanos de aquel país esperan que dejen de ser utilizados en aquel país para que traigan un beneficio al ciudadano. De modo que en la ciencia de agregar valor, no necesariamente todo lo que hacemos con esa secuencia de pasos agrega valor al ciudadano si el proceso no es expedito. Eso se le llama ingeniería de hacer esqueletos sin necesidad. Los procesos deben apuntar a la satisfacción del usuario, la suma de valores agregados que permiten prestación con mayor frecuencia, servicios que cumplen los requisitos del ciudadano como parte interesada en costo, tiempo, trazabilidad y calidad. Eso es una definición de ISO 9000. Si esos son nuestros parámetros sobre los cuales pretendemos mejorar, Colombia vive una oportunidad interesantísima en la que la tecnología va a ser un elemento muy valioso, pero como lo ha dicho nuestro ponente al inicio de la jornada,
estas cosas existen para el ciudadano. Y si no lo vemos desde la óptica del ciudadano, podríamos llenarnos de una serie de requisitos y pasos y complicaciones, y el ciudadano no ver mejora en costo, tiempo, trazabilidad o calidad. La ciencia de mejora continua plantea que al menos en esos aspectos, costo, tiempo, calidad y trazabilidad, haya mejora en lo que hacemos. Vean, el ciudadano no se beneficia con que ahora usted su mapa, en vez de manejarlo en un formato CAD, lo maneje en un formato GIS. No hay valor agregado para él en eso. A menos que eso me permita servir el trámite de una mejor manera. No se beneficia a él que ahora le diga que su coordenada tiene precisiones milimétricas si los requisitos legales no lo exigen. La agencia está tratando de hacer un esfuerzo por apoyar la temática de procesos bajo una metodología en la que el proceso lleva una lógica de usuario final compuesto por actividades, tareas, que incluye flujogramas, que incluye descripción de secuencias paso a paso y finaliza en plantillas que terminan siendo el requisito para hacer una herramienta informática. En mi visita a Sincelejo y a Ovejas, la doctora Victoria me acompañó y estuvimos viendo algunas cosas, cómo funciona, y fue interesante sobre todo porque la composición de procesos y procedimientos no es un requisito para cumplir con una norma ISO. Son realmente requisitos para documentar lo que ahora tengo, centrarme en las limitantes que me causa mi procedimiento actual, buscar cómo la tecnología, la reducción de requisitos, la eficiencia me lleva a documentar un cambio para un to be. Solo lo pongo como ejemplo, pero es el ejemplo de lo que el ciudadano hace cuando va a hacer un desenglobe. Cruza por la alcaldía, que de intermedio, si es una alcaldía regular, de tamaño regular, tiene una curaduría por el medio, cruza con el topógrafo para que le elabore el plano, luego va al notario y el notario le elabora la escritura, va al registro, y cosa curiosa que en la mayoría de casos ni siquiera ha ido a catastro ese dato, y ya va al registro, el registro dice, sí, los cambios son, se pueden hacer, actualiza el folio, procesa la solicitud, modifica, si modifica el avalúo, catastro debe notificar al usuario, y ese proceso de notificación llega a que el usuario acepte que hay un cambio de avalúo. Una vez que, si no lo hizo, pues vencen los plazos, luego registro, actualiza los cambios al mes cuando ya se le llega, finalmente el dato llega al municipio y le dice al municipio, ya está el nuevo avalúo. Okay. Vea, las dos razones principales de ser del registro o del catastro según nuestras legislaciones es garantizar seguridad jurídica, perfecto, y garantizar eficiencia en la transacción para promover la inversión. Hay que preguntarle al usuario ¿cuánto le toma eso si hay que hacer una inspección en campo? ¿Cuánto toma eso si el dato entre catastro y registro no coincide? Y sobre todo, ¿cuánto le toma eso si cuando un año después que él ya inscribió su trámite, llega al municipio, el municipio le dice, fíjese que el impuesto lo debe seguir pagando usted, pero yo ya he vendido? Sí, pero aquí sigue igual. Vaya a ver en dónde está el problema, porque usted aquí sigue pagando impuesto por ese bien, aunque lo vendió hace 3 años. Esa es la lógica como se levantan los procesos, se detallan cómo son las secuencias, luego se identifican las problemáticas, y quiero compartir algunas de las cosas en las cuales se está concentrando el esfuerzo para ver con las instituciones cómo lo que ahora estamos haciendo con nueva tecnología, con nuevas políticas, con nueva voluntad de Estado, pueden tener mejores resultados. Un nuevo modelo de administración de tierras incluye mejores condiciones al ciudadano en trazabilidad. El enfoque al ciudadano debe ser todo el traza. De poco sirve que el registro diga he bajado mis tiempos 2 días si en catastro se va a estar 56 porque hay que hacer una inspección. Y la doctora Victoria, fuimos a ver un caso y le dijimos déjame ver cuánto tiempo sirves tus trámites.
17 días son nuestras promedios, perfecto. Miremos tu bandeja de entrada. ¿Por qué tienes un trámite de abril del año pasado? Ah, es que ese es un caso especial, pero mira, este caso especial nosotros lo acumulamos. O sea, el ciudadano es más importante que el procedimiento. Si algo está afectando al ciudadano, hay que revisar, reinventar el procedimiento, porque allá hay una oportunidad que ya se perdió un año después porque la venta no se pudo hacer. El estado y el avance del trámite debe poderlo ver el ciudadano en un solo punto, y hablo de la traza desde que va al notario hasta que el trámite se completa. Identificador único del trámite sería lo ideal. Yo voy a hablarlo como ciudadano, que yo pudiera en algún lado ver y decir, ah, mi trámite está en registro. Sí, ahí está, y está en calificación todavía. Registro ofrece ese dato y se le puede consultar perfectamente, pero al ciudadano le interesa la traza total. En cada institución es un número nuevo, y con cada institución él tiene que ir validando un nuevo número para ver en dónde está su trámite. Requisitos una vez. Si el ciudadano ya presentó el poder una vez, ¿para qué se le pedirá más veces? Trámites entre catastro y registro por transacción, no el paquete que una vez al mes se le envía. Datos del usuario suficientes para su localización. Es irónico que cuando ya el dato llega a catastro, el doctor Anaya se las mira a pelitos para ver cómo es que un trámite llegó allí y no tiene el número de teléfono del ciudadano. Cómo es que ya fue a registro, se inscribió y no viene el plan, y a llamar al ciudadano para decirle tráigame eso. Y luego acceso a la cartografía por parte de la municipalidad. Esto es trazabilidad de costos. Entes autorizados cercanos al ciudadano. Es necesario que el ciudadano tenga el topógrafo, el notario, el curador o el mismo usuario municipal más cerca de su trámite. Esas son tendencias irreversibles en las que hay necesidad de desconcentrar, porque si no, vaya y pregúntele al ciudadano ¿por qué nunca fue a actualizar ese dato que ahora en Ovejas tiene 16 años de desactualizado? Y el ciudadano dijo, es que había que ir hasta Sincelejo y me salía más barato seguir pagando los 300 pesos del impuesto que gastarme 12,000 pesos en ir hasta Sincelejo. Pago de servicios en diversas modalidades, emisión de certificados remotos y automáticos, actualización sin reprocesamiento, obtención del dato por medio de un profesional cercano, y luego en calidad, mecanismos de mejora continua y el envío de la radicación de forma remota. Esos son algunos de los retos en los que están las problemáticas principales ahora en los procesos. Integración del curador, notario, topógrafo a la etapa de radicación. Vea que la radicación no es parte, es una labor del Estado. Vamos a la ley. La radicación puede ser transferida a alguien. El notario podría él hacer la radicación. Yo no delego mi calificación, mi inscripción, pero la radicación puede ser, como ejemplo. Cumplimiento de tiempos acorde a la misión del Estado. Modificación gráfica debe ser vista por catastro antes por registro, pero para eso catastro tiene que ser eficiente en sus tiempos. Y finalmente, desconcentrar servicios que extienden tiempos, sobre todo el levantamiento en campo, y mecanismos de mejora continua en los tiempos globales. Esos son algunos ejemplos de retos que se encuentran en un procedimiento como ese. Solo estoy tratando el caso 2 de una mutación. Ahora, el punto único de verdad quizás sea el reto más fuerte ahora, en una etapa en la que catastro, registro, ordenamiento, ANT, todos tienen sus datos separados, y una idea probable para cosas como estas viene a ser un término que le hemos llamado Master Data Management. Esto es tecnología, es ciencia que ya usan las entidades, y lo que busca es un punto donde todos coinciden en una verdad única. Eso no es catastro multipropósito, no. Esa es un extracto del dato que le interesa justo a todos, y un solo flujo de trámites de la administración de tierras. Quiero poner un ejemplo de una visión de esto, que es, por una parte, los procesos de formación solamente son requisitos. El catastro no es un fin, es apenas un medio
por el que muchos otros ocupan prestar servicio. Por lo tanto, los procesos de formación deben enfocarse en ser un requisito que les sirva a los demás. ¿Para qué? Para que servicios de planificación o servicios de transacción tengan acceso a él. Luego vienen, obviamente, los procesos misionales, procesos de ordenamiento como los que hace la municipalidad, como lo que hace la DNP, procesos de conservación, y es necesario para que estos servicios se dispongan aquí un punto único de verdad, que no necesariamente es una ficha de catastro multipropósito. Ese es un punto donde apenas hay una referencia que dice este predio es este y pega con este inmueble, y ese es tal, tiene esta dirección y tiene este propietario actualmente. Y tiene una solicitud de erradicación en registro. ¿Quiere verla? Vaya al sistema de registro, y si el sistema lo permite llegar y tiene derecho, perfecto. Pero ese punto único de verdad son maneras de poder llegar a una integración en condiciones como esta, en la que las instituciones tienen sus sistemas misionales y no necesariamente son compatibles. Que el punto único de verdad lleve el estándar LADM es de lo mejor que puede suceder, porque justo ese punto es donde yo veo la última realidad del inmueble. Véanlo desde otra óptica, y estas dos cosas queremos integrar. Perfecto. Los procesos de levantamiento masivo apenas son un requisito para que estas dos cosas se integren, catastro y registro. Los procesos de regularización de ANT, de la municipalidad, de la URT, son flujos que operan sobre un trámite que tiene que ir siempre al registro. Ellos no tienen su propio catastro. Y luego entran los procesos de transacción, en la que está el topógrafo, el notario, el curador, el ciudadano, el banco, que operan sobre esta actualización, que es urgente para ello. Que los procesos de ordenamiento territorial, que los procesos de las municipalidades, de trámites, de licenciamiento, de avalúo, de cobros de tributos, que las consultas tengan un punto único de verdad. Y ese punto único de verdad debe pasar por una solución tecnológica que facilite que la institución diga, ahí, ese punto es la última verdad, con mínimos datos y apenas controles de checkout, de check-in, de versionamiento, para poderlo controlar. Esta lámina me la voy a saltar, porque quiero pasar a las conclusiones. El modelo de gestión de catastro y registro de Colombia puede, insisto, puede ser mejorado en función del ciudadano como interés. 3 días ustedes estarán escuchando muchas ponencias muy interesantes. Por favor, piensen en el ciudadano. ¿Cuánto de esta innovación realmente puede beneficiar al ciudadano? El desarrollo de herramientas debe pasar por la definición de procesos simplificados que disminuyan el riesgo de automatizar prácticas que no agregan valor y de incluir información que puede no ser garantizada su actualización de manera sostenible. Por último, con esto termino, el escenario actual presenta condiciones para que los procesos se integren en una etapa inicial de núcleo de referencia verdadera, o el que le he llamado punto de verdad única. Ese es un concepto en el que habrá que hacer un gran esfuerzo, pero en futuras etapas el perfil de integración tiene que aprovechar tendencias más disruptivas que están sucediendo ahora, como la actualización en tiempo real, como el mismo modelo de blockchain ha adoptado a contratos inteligentes, como la oportunidad de quitar del medio actores innecesarios y volver el inmueble una divisa de intercambio, porque esa es la tendencia hacia ahí. Muchas gracias.